Los Nogales Restaurante. Dr. César Villarreal, dermatólogo. Sky Medic. Presentan. Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Mil gracias, familia, por estar en otro episodio más de Una Vida Mejor. Ya estoy con mi amiga Ros Castro para platicar después de las pérdidas que a todos los seres humanos, sin excepción, nos va a tocar vivir en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida alguna pérdida. Hay diferentes tipos de pérdida y en muchas ocasiones nos estacionamos en lo que a veces esa pérdida nos deja. Y hoy vamos a platicar de lo que podemos encontrar en esas pérdidas. Ros, muchas gracias por aceptar estar nuevamente con nosotros en el programa. A ti, Mónica, muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que te siguen. Oye, un tema bien interesante porque, como yo digo, en muchas ocasiones en nuestra vida nos va a tocar perder algo. Hay diferentes tipos de pérdidas, Ros. Sí, pues mira, ahorita como dices, a todos nos toca perder algo. De hecho, desde que nacemos a la pérdida, desde que estamos en el vientre de mamá. Entonces hay pérdidas vinculares en las relaciones, pérdidas materiales, pérdidas físicas, nuestra salud, materiales, también la parte de pues los que amamos a las mascotas, o sea, ese también es un tipo de pérdida. Ahora sí que la pérdida es toda experiencia de vacío cuando algo se termina o algo se va o se muere, ¿verdad? Entonces son todos esos diversos tipos de pérdidas que podemos ir encontrando en nuestra vida. Ahora, hay que hacer hincapié en algo. Una pérdida no necesariamente es hablar de que alguien se murió. Una pérdida puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la separación o el divorcio con una pareja, puede ser la pérdida a lo mejor de sí, un ser querido o de una persona importante, pero que no necesariamente se murió, sino que a lo mejor se cambió de casa, se cambió de lugar, la pérdida de un cambio de domicilio, de lugar, de país. Pero toda pérdida, Ros, puede representar un duelo. Sí, lo que va a variar, duelo quiere decir dolor. O sea, vamos a sentir una molestia, un dolor, una incomodidad. Lo que va a cambiar es como el grado de dolor que vamos a experimentar, porque pues como dijiste ahorita, no es lo mismo cambiarme de mi casa porque vendí la anterior o porque me voy a rentar otra más bonita, a perder pues totalmente mi casa porque se quemó, ¿verdad? Entonces ahora sí que lo que varía es el significado que tenía para nosotros eso que era y ya no está. Oye, a lo mejor usted está viviendo una pérdida ahorita y esa pérdida le está causando tristeza, le está causando depresión, porque muchas veces conectamos, como dice Ron, no es lo mismo que me cambie de casa, una casa más bonita, a perder la casa porque no tuve dinero para pagarla. Son dos cosas muy diferentes. Hoy vamos a hablar de cuando esas pérdidas nos dejan como que con una zozobra en el corazón, porque no nada más se toca a lo mejor lo emocional, sino también en otros ámbitos de nuestra vida se tocan al perder algo, ¿no, Ros? Sí, los seres humanos somos seres psicosociales, espirituales. Entonces, cuando pues la vida nos simbra, cuando la pérdida llega a nuestra vida, pues de alguna manera afecta la dimensión, por ejemplo, física. Ante un duelo, ante una pérdida, podemos experimentar sensaciones como enfermedad, como por ejemplo trastornos digestivos, insomnio, dolores de cabeza, gastritis, colitis. Ahora sí que todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, al verse estresado, pues nos va a afectar. Hay personas que, por ejemplo, empiezan con presión alta, con taquicardias, y entonces eso muchas veces los hace ir al médico. Pero si se explora un poquito el contexto de la persona y está viviendo un proceso de duelo reciente, probablemente es sintomatología propia del duelo. No es una enfermedad, pero se siente como una enfermedad. En el plano o la dimensión psicológica, pues se activan muchos mecanismos de defensa ante el dolor, porque pues de alguna manera nos resistimos a esa nueva realidad. Entonces es un proceso de adaptación y surgen esas emociones como el enojo, la tristeza profunda, en ciertos casos algún tipo de depresión no clínica que tiene que ver con, pues es una depresión reactiva, estamos reaccionando ante esa pérdida.
Y por ejemplo, en la parte social, pues podemos también a veces aislarnos o también, por ejemplo, podemos evitar muchos lugares. Hay personas que, por ejemplo, si ese restaurante siempre iban con la persona amada, es como que ese lugar queda tachado para siempre y lo queremos evitar. También en la dimensión espiritual, por ejemplo, a veces podemos empezar a cuestionarnos quién soy yo ahora con esta nueva realidad, quién era, quién seré, y desde la dimensión espiritual pues también se desprende la parte pues de una relación con un ser superior, y pues hay personas que a veces pues pueden estar muy enojadas con Dios o con lo que ellos crean, y eso es totalmente natural y son cosas que pueden pasar, pero también hay personas que, por ejemplo, pueden estar llevando el duelo abiertos a sus emociones y no presentar este tipo de síntomas. También puede ser que socialmente se acerquen más a su comunidad, se acerquen más a su familia, y hay personas que hasta las relaciones se hacen más fuertes, tanto con sus amigos, con su familia. A veces hasta puedes descubrir que de gente que ni te esperabas, te brindan apoyo, y también descubres que pues puede ser muy amado, ¿verdad? A veces pues eso puede pasar, y pues en relación a Dios pues a veces se pueden acercar más a su fe. Oye, pues hay, como les estábamos comentando, hay diferentes tipos de pérdidas, y a lo mejor tú estás pasando por una pérdida, la acabas de pasar, pero también hay personas que pasaron por una pérdida y vienen cargando con ella, Ros, muchísimos años. Les voy a platicar algo que a mí me acaba de pasar recientemente. Y si tú estás viviendo una pérdida, fíjate hasta dónde impacta. Me habla un esposo muy preocupado por su esposa, para pedirme ayuda, que no sabe qué hacer. La esposa está conectada a la pérdida de su papá. Pero les estoy hablando que ya pasaron años de que el papá falleció. Y obviamente pues es una figura importante en nuestra vida, una de las conexiones primordiales que tenemos. Que perder a papá pues es algo muy difícil. Pero cuando ya pasa mucho tiempo, Ros, ya no es sano el continuar con la depresión y con la tristeza, porque la gente que se encuentra a nuestro alrededor ya está notando que está perjudicando nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Si tú estás en esa situación, híjole, no nada más tú te estás sintiendo mal, sino con esa actitud que estás tomando por esa pérdida que no has superado, está impactando a todo tu alrededor, Ros, porque aman a la señora, pero la señora, como no está contenta, no está feliz, está olvidando de vivir, de alguna forma está preocupando, impactando con esa actitud a la gente que está cerca. ¿Qué le podrías decir a esa gente que está conectada a esa pérdida y que ya pasaron años, Ros, y no le pueden cambiar de página? Mira, yo creo que los seres humanos somos libres de vivir, o como dijiste tú, tomar la actitud que tomas, nada más que también somos responsables, y lo que hacemos impacta a los demás. Entonces muchas veces las personas, pues algunos nos tendrán más paciencia, otros menos. También a veces no es cuestión de paciencia, es que también pues les duele tu dolor, duele que pasa la vida y de alguna manera no te ven feliz. Entonces muchas veces cuando estamos en una depresión, o que ya nos aliamos tanto, o como dicen por ahí, nos morimos con nuestros muertos, siendo que nosotros seguimos en la vida, entonces estamos como en una actitud de solo ver nuestro ombligo, o sea, de mirar hacia abajo, de solo estar viendo lo que a mí me pasa, y entonces estoy en una posición muy egoísta. Entonces, ¿qué le diría a esas personas? Más que una recomendación, sería una invitación a de vez en cuando levantar la mirada y ver alrededor y ver qué está pasando con los demás, porque a veces por nosotros mismos sentimos que no vale la pena salir de ahí, pero a veces cuando activamos el amor y lo que sentimos por los demás, a veces salir de nosotros para ir al encuentro de los que amamos nos puede dar la suficiente motivación y fortaleza para hacer algo diferente. Definitivo. Y saber una cosa, debemos de saber y conocer, ya sea que lo estemos viviendo o tengamos a alguien que lo esté viviendo, o en algún momento nos va a tocar vivir esa pérdida, válgame la redundancia, o acompañar y consolar a una persona que esté viviendo una pérdida. Podríamos decir que existen los primeros auxilios, Ros, que podemos ofrecer a alguien ante una pérdida. Sí, pues mira, no hay como una receta en sí,
pero cuando muchas veces cuando se habla de primeros auxilios emocionales, pues es primero estar ahí para contener a la persona, permitir la expresión emocional, porque muchas veces asusta. La mayoría de las personas, por ejemplo, una vez escuché pues un caso de una persona que murió su bebé, fue un duelo gestacional, y entonces el mismo médico, al verla desregulada emocionalmente, que es totalmente natural por la pérdida, le indicó un medicamento para calmarse. Y la señora le dijo a la enfermera, déselo por favor al doctor para que él pueda con lo que me está pasando a mí. Entonces, primero es permitir la expresión emocional, obviamente en un espacio seguro, ¿verdad? Cuidar a la persona, y a menos de que la persona ya viniera con algún tipo de medicación psiquiátrica o con alguna depresión clínica, pues sí amerita tratamiento o seguimiento de ese tratamiento médico. Pero la mayoría de las veces estar ahí para la persona, cuando la persona pues a lo mejor esté un poquito más abierta a escuchar, preguntarles qué necesita, porque la verdad es que las palabras salen sobrando en momentos así. Entonces y a veces tampoco hay como, pero ¿qué le digo? A veces es simplemente estar ahí, sentir al otro y acompañar al otro en esos momentos. Acompañamiento, eso es lo más importante, que eso es el primer ingrediente para alguien que quiere de alguna forma apoyar a alguien que está viviendo una pérdida. El acompañamiento es primordial, pero también vamos a hablaros de los beneficios de aceptar que yo estoy en un proceso de pérdida y de vivir ese duelo, porque ya hemos platicado, Rosa ha estado conmigo en radio, muchos de ustedes ya conocen cuáles son las etapas de duelo, pero si no las conocen las vamos a hablar, porque hay un beneficio del reconocer que el duelo nos lleva a transitar por varias etapas, y no a lo mejor en orden, porque muchos se pueden adelantar, para muchos puede ser más fácil, para otros más difícil, pero sí es importante aprender, Rosa, a reconocer que durante esa pérdida, pues va a haber un transitar por un camino que se llama duelo. Uh-huh. Sí, ahora sí que, como tú dices, no es algo lineal y mucho tiene que ver con nuestras propias creencias, con nuestra propia historia y con los mecanismos de afrontamiento que tenemos ante el estrés, ante la pérdida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, los budistas, muchas veces ellos, una vez escuché a un maestro decir que ellos, por ejemplo, llegan como que más pronto a esa fase de aceptación, pero no quiere decir que cuando uno acepta es que no le duele, pero es como que te dejas de pelear con la realidad, y a lo mejor hay personas que nos cuesta más aceptar que las cosas cambiaron, y entonces desde ahí pues nos vamos a quedar un poquito más en el shock, en la evitación, en el enojo, en el sentimiento de injusticia, o hay quien a veces se queda atorado más en la tristeza. Ahora sí que eso no es bueno ni es malo, simplemente es pues como lo va viviendo cada quien. ¿Y cuáles son los beneficios? Fíjate, cuando una vez busqué, a mí me gusta mucho estudiar como la etimología de las palabras para que como que me haga sentido, y la palabra beneficio quiere decir acción positiva o bendición, y me encantó. Entonces ahorita tú qué dices, ¿cuál es el beneficio de trabajar nuestras pérdidas o nuestros duelos? Pues es una bendición y una acción positiva que hacemos ante nosotros, hacia nosotros mismos, pues no lo debemos porque cuando no lo negamos, estamos, haz de cuenta, que declarando que no tenemos poder, que no tenemos posibilidades, que la vida acabó para nosotros. Y Víctor Frank habla a esta parte de la vida cuando nos llegan. Víctor Frank dice que nadie, del padre de la logoterapia, que nadie nos vamos a librar nunca de sentir dolor, culpa y sufrimiento, ya sea por muerte o por las cosas que pasemos en la vida. Entonces eso ya es un hecho. A todos en algún momento nos va a pasar en mayor o menor medida. Entonces Víctor Frank habla de un optimismo trágico. O sea, se oye así como que juego de palabras, pero el optimismo quiere decir con que de alguna manera el ser humano es posibilidad, y dentro de sus recursos puede encontrar la manera de desarrollar la esperanza, desarrollar la humildad, desarrollar la curiosidad por lo que sigue para nosotros. Y trágico es porque pues, nos van a pasar las cosas, pero desde un optimismo que ese no va a ser nuestro final. Entonces, como que yo creo que nos debemos tener cada uno de nosotros el construir una filosofía de vida para que cuando llegue la pérdida, igual y a veces nos va a salir, igual y a veces no nos va a salir,
pero mínimo tener algo de qué pescarnos cuando haz de cuenta que viene la tormenta y pues te agarras de la palmera o de algo en lo que pues está ahí la marea y todo, pero pues estamos firmes y ya después nos recuperaremos, ¿verdad? Oye, está impresionante eso que dices. Todos los seres humanos vamos a vivir culpabilidad, dolor o sufrimiento ante una pérdida. Pero aquí lo importante es saber qué me deja esta pérdida, qué puedo aprender de esta pérdida. Yo sé que hay de pérdidas a pérdidas. No es lo mismo perder a un ser querido que perder un trabajo. No es lo mismo perder una mascota, quizás, que perder una casa o una pareja. No es lo mismo. A cada cosa, situación, persona, le podemos nosotros dar un valor. Pero lo que sí es que es una pérdida. Y en algún porcentaje nos va a dar la culpabilidad por lo que a lo mejor no alcancé a decir, a hacer, el sufrimiento y el dolor. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a platicar con Ros Castro acerca de lo que las pérdidas pueden dejarnos, porque a veces aunque se nos haga muy difícil creerlo e imposible, créanme que todas las situaciones siempre tienen algo positivo, quizás escondido, pero sí las hay. Volvemos. Estamos de regreso, familia, para pues seguir platicando acerca de las pérdidas. Hablamos que independientemente de cuál sea la pérdida, vamos a vivir un duelo. Pero yo les decía, y a lo mejor es mi manera de ver color de rosa la vida, que ante las situaciones difíciles, aunque sean difíciles y veamos el mundo negro en ese momento, siempre podemos sacar algo positivo, Ros, ¿o no? Mira, sí. Yo creo y he aprendido que en toda pérdida se esconde una ganancia. Un aprendizaje. Sí, un aprendizaje. Lo que pasa es que a veces es muy difícil. Por ejemplo, una vez que mencioné esto, una mamá me dijo, ¿y dónde puede estar el aprendizaje o la ganancia en que mi hija haya muerto? Entonces, no es que la pérdida en sí misma venga así como cuando nace un bebé que dices, viene con la torta escondida bajo el brazo. O sea, no, la pérdida no trae nada escondido, sino que es lo que yo hago con lo que me pasa. Ahí es donde está la ganancia, el aprendizaje, el crecimiento, porque muchas veces cuando nosotros vivimos una pérdida y su duelo correspondiente, a veces nosotros, pues no sé, a lo mejor hemos estado viviendo la vida como si nunca nos fuéramos a morir, no poniendo atención a nuestra familia, no sé, a mi salud, no sé, tantas cosas que nos pueden pasar. Por ejemplo, ahora con lo que pasó en el COVID, yo creo que muchas personas sí hicimos conciencia, a otros pues a lo mejor ya se les olvidó. Por eso no es de que todo lo vivimos, pero no todos decidimos aprender algo. Entonces hay personas que a lo mejor a veces antes de la pérdida creíamos que lo podíamos todo, y de repente la pérdida viene y nos ofrece la oportunidad de reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos todo, que a veces necesitamos incluir la humildad en nuestra vida. A lo mejor hay personas que antes no sabían pedir ayuda y de repente se encuentran de que, oye, tienen que pedir un apoyo económico y yo tan orgulloso que era y ahora tengo que pedir apoyo. Entonces la pérdida nos invita a aprender, pero no es que traiga el aprendizaje consigo. Eso es algo que tenemos que hacer intencionalmente nosotros. Oye, y que no es rápido ese aprendizaje, porque ahorita tú tocaste, digo, como les digo, y he venido diciendo, hay de pérdidas a pérdidas, pero a lo mejor no nos llega instantáneamente el aprendizaje. Se va a necesitar tiempo. Fíjate, se me viene a la mente mi amiga Loli, que ya hemos tenido un programa con ella, y ella tuvo una pérdida, yo creo que de las pérdidas más dolorosas que puede tener un ser humano. Ella falleció su hijo. Entonces, yo me conecté con eso ahorita que tú dijiste, a ver, ¿qué aprendizaje voy a sacar algo positivo si se me murió mi hijo? Y ella quiso darle otro enfoque y que la pérdida de su hijo, la muerte de su hijo, valiera la pena para ella y para el mundo. Ella, después del fallecimiento de su hijo, que yo creo que es algo de lo peor que nos puede pasar como seres humanos, quiso agarrar esa enseñanza de vivir esa experiencia para poder compartir con otras mamás que estén viviendo lo mismo, con otras personas,
eso que toca vivir ante la pérdida. Entonces tú dices, oye, wow, porque ella está utilizando su dolor y su sufrimiento para poder enseñarle a otras personas a cómo atravesar ese duelo. Así es, eso es dar sentido, eso es trascender nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y como si bien lo dijiste, o sea, en la muerte de un ser amado, ahí no hay sentido, es absurdo, pero nosotros podemos elegir de decir, si esto ya me pasó, mínimo que me sirva de algo a mí, y no necesariamente todos tenemos que hacer fundaciones o convertirnos en terapeutas o tanatólogos. Hay personas que hacen libros, hay personas que hacen una película. O sea, el chiste es que cada uno elija una actitud y qué quiere hacer con eso que le pasó, porque si ya me pasó y como que haz de cuenta que sigo siendo el mismo, porque hay gente que a veces ante la pérdida dice, es que ya no soy el mismo, pues yo diría y me atrevería a decir esto, pues qué bueno que no lo seas, porque si después de eso sigues siendo lo mismo, entonces quiere decir que no aprendiste nada. Así es, y hay que preguntarnos, ¿las cosas pasarán por algo o para algo, Ros? Ay, pues mira, ya ves que hay muchas personas que, de hecho, las personas que viven duelos muy pesados, que la verdad, a veces no me gusta como etiquetar de que este duelo sí, este duelo no, porque pues bueno, es diferente para cada eso es como la huella digital, y a lo mejor para unos que se muere el esposo es lo mejor que les ha pasado, a otros es lo peor que les ha pasado, porque, o sea, por eso en el duelo yo invito que no haya juicio, porque de hecho hay personas que a lo mejor el esposo es su principal maltratador. Y una vez yo escuché a una persona, esto lo escuché cuando era más joven, yo todavía no me dedicaba a todo esto, pero sí me acuerdo que hice como juicio, porque me acuerdo que esa persona, yo le pregunté, oye, ¿tu papá? Y estábamos hablando así como de las familias, y él dijo, pues gracias a Dios ya se murió. Y me acuerdo que yo me impacté, pero ya después cuando me contó toda la historia pude comprender desde qué lugar lo decía. Entonces, ahora sí que es una invitación a no hacer juicio, porque si conociéramos las historias podríamos comprender. Entonces, a veces cuando tú sí te está doliendo mucho y que te digan, es que todo pasa por algo, ya tienes un ángel en el cielo, pues la verdad cae muy pesado que te digan ese tipo de cosas cuando se está atravesando un dolor. Y la verdad es que sí hay cosas en la vida que nos pasan por algo, porque nosotros somos responsables, porque nosotros fuimos causa, porque nosotros fuimos negligentes con ciertas situaciones. Oye, si siempre llego tarde y nunca cuido mi trabajo y luego me corren, pues sí pasó por algo, porque yo no tomé responsabilidad y no valoré mi trabajo. Pero también en la vida hay otras cosas que no merecemos, que no hicimos nada para que pasaran y nos llegan. Entonces, sí, ya cada uno tendrá que reflexionar qué de sus pérdidas le pasaron por algo que él tuvo que ver o ella tuvo que ver, y cuáles cosas simplemente me pasan para algo, para que yo descubra sentido, para que yo aprenda algo o para que tome una actitud ante la vida. Así es, y preguntarnos siempre qué pude quizás haber hecho diferente y aprender, porque en muchas ocasiones ante una pérdida nos podemos llegar a sentir culpables, y eso en muchas ocasiones pasa porque tú te dices a ti mismo, no tuve el tiempo, cuando estamos hablando de la muerte de alguien, no tuve el tiempo suficiente, o vivimos en esa incumplitud de no fueron suficientes, te amo, no fueron suficientes, gracias por todo lo que hiciste por mí. Entonces, habrá alguien, Ros, que ahorita esté viviendo esa culpabilidad de haber perdido a alguien y sentir esa incumplitud de decir, creo que me faltó. ¿Qué pasa ante esa situación de ese sentimiento de culpa ante una pérdida? Miren, la culpa, todas las emociones que nos componen, todas son positivas porque todas tienen una función en nuestra vida. La culpa es una emoción secundaria que surge cuando nosotros desde nuestros valores sentimos y creemos o pensamos que hicimos algo mal, que cometimos un error. Entonces la culpa nos lleva a reparar. Entonces muchas veces si yo con la persona que se fue o que murió, o en mi relación cometí muchos errores, me divorcié, o con mis hijos, bueno, pues quizá en la segunda vuelta o quizá en la siguiente relación, en mi segundo matrimonio, pueda yo trabajar con todo eso, sanarlo, y esa culpa me va a servir como abono para hacerlo diferente, ¿verdad? El detalle es la culpa tóxica, cuando esa culpa nos hace que nos llenemos de vergüenza
y desde esa vergüenza cabemos nuestra propia tumba y nos hundamos más y nos hundamos más. Entonces sí, como hacer esa distinción entre la culpa que nos lleva a la reparación y hacerlo diferente, y la culpa que nos hunde y nos lleva a la vergüenza y nos desconecta de nosotros mismos y de los demás. Híjole, pues si tú nos estás viendo y viviste una pérdida y te sientes culpable, una parte de ti se siente culpable, a lo mejor no fue la muerte de alguien, te divorciaste y te sientes culpable porque pudiste haber hecho cosas diferentes, o te sientes culpable porque tus hijos se quedaron a lo mejor sin su papá en la casa. No quiero que te sientas culpable, porque ese sentimiento es algo negativo que ahí traes atorado, y de alguna manera, Ros, esos sentimientos negativos bajan nuestra frecuencia. Haz de cuenta que le estamos abriendo las puertas a las enfermedades siempre que tenemos emociones negativas. Entonces, si hay alguien que ahorita nos está viendo que siente esa culpabilidad por ella, por él, por los hijos, por la suegra, ay, pobre de mi suegra, ya no va a ser mi suegra porque me divorcié, o siento culpabilidad porque me corrieron del trabajo y a lo mejor yo pude haber hecho más y me corrieron y ahora mi familia va a vivir las consecuencias del que no tengamos ahorita en un lapso de tiempo mientras encuentro otro trabajo, no voy a tener dinero. A esa persona que hoy nos está viendo y se siente culpable por alguna razón, ¿qué puede hacer? Yo le invitaría a esa persona a que le dé voz a su culpa, que dialogue con ella, que le pregunte su culpa, para qué estás aquí, cuál es tu mensaje, qué necesitas, que revise si en el pasado esa culpa ha venido y qué ha hecho con ella. Entonces, más que luchar como deshacernos, eso está emergiendo para algo y no se va a ir la culpa hasta que la escuchemos. ¡Ay, qué fuerte! Pues hay que hacer esa indagación, porque les voy a decir una cosa, creo que el primer paso para poder sanar es, miren, voltear hacia adentro, porque la sanación, va a haber mucha gente que va a querer ayudarnos a que salgamos adelante y a sanar, pero la mejor medicina es, miren, echarnos un clavado en nuestro interior, voltear hacia adentro, porque la mejor medicina es la que poseemos ya, Ros. Como tú dices, el preguntarme, ¿qué mensaje tienes para mí? Pero ¿qué pasa, Ros, si nos negamos esa posibilidad de sanar, como esa señora que yo te decía, que bueno, cada quien le da tiempo a sus duelos, pero aquí a lo mejor ya pasaron muchos años y ella no está viviendo como debe de vivir, ni está dejando vivir a las personas que la rodean? ¿Qué pasa si nos negamos esa oportunidad de sanar esa pérdida? Mira, por ejemplo, a veces, ahora sí que hablando muy general porque pues no tengo toda la información, pero cuando te escuchaba me venía como la imagen de una persona que es adicta. Muchas veces las personas podemos ser adictos a una sustancia, podemos ser adictos a una persona, a una actividad o a un sufrimiento, a un drama. Entonces, cuando estamos metidos ahí, necesitamos que nos hagan una intervención. Entonces, por ejemplo, en las cuestiones de las adicciones, cuando la persona ya, si sigue así, ya lo que le sigue es la muerte, ¿verdad? Entonces, aquí, pues en este caso, una persona que está en una depresión, pues lo que le sigue pues, quizá es una muerte psicológica, ¿verdad? A lo mejor no se va a morir físicamente, pero se están muriendo sus relaciones, se están muriendo sus oportunidades. Entonces, sí es bien importante. Difícilmente a veces uno de una adicción o un tipo de estas situaciones sale solo. Entonces, el que la familia o las personas que nos aman se acerquen y nos hablen y nos digan, a mí me pasa esto, con verte que te estás dejando morir en vida, y que digan lo que sienten, lo que esperan, lo que necesitan de la persona, y como apelar a ese sentido de comunidad para ver si la persona reacciona y se da cuenta que, como mencionamos hace un momento, si mi vida no tiene sentido para mí, quizá mi vida pueda servir a los que me aman. Entonces pues ahora sí que apelar a eso. Híjole, bien interesante lo que estamos platicando, y gracias, familia, por estar con nosotros. Hay que decirles que todos en algún momento de la vida vamos a vivir y a transitar por una pérdida, que hay de pérdidas a pérdidas, pero todas ellas nos invitan a que encontremos un aprendizaje, a que encontremos ese sentido, como decía Ros, de esto que me está tocando vivir. Muchas veces, ahorita estábamos hablando, haciendo un pequeño resumen, podemos llegar a sentir culpabilidad. Creo que es importante, Ros, el aprender a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, y el disfrutar los momentos, porque nada es eterno.
En algún momento todas las cosas que poseemos, podemos decirlo así, todas las cosas las podemos llegar a perder y pensamos, Ros, que todo es eterno, que siempre vamos a tener esa seguridad de tener a la persona, de tener el cabello, de tener salud y no valoramos eso que tenemos hasta que lo perdemos. Así es. Así es. Está grueso, Ros. Sí, por eso de alguna manera también a veces, como dice el dicho, cuando veas como dicen, las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí. ¿Por qué? Porque también no siempre nos tiene que pasar a nosotros las cosas, o sea, a veces le pueden pasar a alguien más y desde ahí nosotros podemos, pues son situaciones que nos llevan a la reflexión. Entonces, por eso también la importancia de vivir, como dices tú, en el presente, un día a la vez, hacer espacios en el día para sentirnos, para ver qué estamos pensando, a qué nos llevan esos pensamientos y nombrarlo, y nombrarlos y estar haciendo así como una visita, como dijiste tú, ir hacia adentro y ver qué me está pasando con el contexto, con mi vida, porque tristemente a veces nos damos cuenta hasta que, como dicen por ahí, nos cae el chahuistle, y entonces ahí es cuando dices, ah, caray. Por ejemplo, el mindfulness, una de las cosas que propone es esta parte que siempre estés presente, que vayas manejando y vayas presente en la manejada. Estás comiendo y pones atención plena a la comida. Estás con tus hijos y estás con tus hijos, porque ¿a poco no? Tú también ahorita que ya tus niñas son adolescentes, de repente las ves y dices tú, ¿en qué momento? ¿En qué momento eran bebés y en qué momento ya son adolescentes? Entonces, el tiempo pasa muy rápido y sí es cierto eso que dicen que después de cierta edad todo se va más rápido, entonces sí es cierto, todos nos vamos a morir, todo se va a acabar, y ahí podemos tomar la actitud de, ay, todo se va a acabar, qué triste, o decir, oye, si todo se va a acabar, entonces, ¿qué me conviene? Pues aprovecharlo, saborearlo, disfrutarlo y comprometernos a dar lo mejor de nosotros, pues para lo que nos es valioso y para lo que amamos. Definitivamente, y les voy a decir una cosa, si no viviéramos la pérdida, nuestra vida sería completamente distinta, si todo fuera color de rosa. No tendríamos absolutamente nada que aprender al superar algo. Es como si la vida nos presentara un bache. Ese bache tenemos que aprender a sortearlo. Lo puedo hacer de diferente manera. Puedo brincarlo, le puedo sacar la vuelta, puedo volar. O sea, hay miles de opciones para poder sortear ese bache que la vida me está presentando. Esos baches nos traen un aprendizaje, nos traen una superación. Como dice Ros, vamos a tener un antes y un después, que nos tardamos en encontrarlo, tal vez sí, pero las pérdidas sí o sí a todos van a formar parte de nuestra vida. Y vamos a seguir platicando acerca de esto, porque esto todavía no se acaba. Ros, ¿me acompañas? Vamos a hacer una breve pausa y nosotros regresamos porque lo seguimos leyendo. Y saben que hay un tipo de pérdida que muchas mamás nos va a tocar vivir. El nido vacío. Cuando los chamacos se van, Ros, hoy es un llorar. Me está escribiendo una señora que dice, quiero que me digan cómo le hago. Mi hijo se me casa. Estoy muy contenta porque no pierdo a mi hijo. Es la explicación que se hacen las mamás suegras. No pierde un hijo, gano una hija. El nido vacío. Sí, señora, es una pérdida. Sí va a llorar, sí va a sentir el cuarto diferente, pero hay que superarlo. Y ahorita le vamos a decir de qué manera. Volvemos. ¿Sufres de caída de cabello o de alopecia? Te queremos platicar de un tratamiento novedoso que ya está en México y el doctor César Villarreal nos cuenta. Se trata de bicalutamida y dutasteride. Son medicamentos inyectados en forma de mesoterapia del laboratorio SkyMedic, un laboratorio español que se dedica a investigación de caída de cabello. Estos medicamentos los aplicamos en aquellos hombres que tienen pérdida de densidad en la coronilla o las entradas y en las mujeres que tienen el apartado con un poco de pérdida de densidad. Son protocolos mensuales muy seguros, los aplicamos los dermatólogos. Dan excelentes resultados en los pacientes. Así que ya lo saben, visiten al doctor César Villarreal porque este tratamiento tan novedoso para decirle adiós a la alopecia lo encontrarán con él. Doctor César Villarreal. Ya regresamos, familia, y estamos al pendiente y hablamos que ante una pérdida siempre podemos llegar a sentir dolor, sufrimiento y en algunos casos culpabilidad. Pero nuestra amiga anónima, no quiere que diga su nombre, dice, oye, ¿sabes una cosa? Yo estoy viviendo una pérdida. Mi hijo se me casa y estoy sufriendo como no tienes una idea.
sé que para él es una nueva etapa en su vida, va a tener la oportunidad de crear su propia familia, pero yo siento que me voy a quedar sola sin su compañía. Es mi único hijo y esa es una gran pérdida para mí. ¿Qué me recomienda? Fíjate, si a lo mejor ella ahorita te lo está preguntando es porque de alguna manera le gustaría no sentir a lo mejor tanto dolor o ese vacío. Y fíjate, yo he visto que ahora, lo he visto en Estados Unidos, que cuando se hace lo del nido vacío, haz de cuentas en una fiesta, festejando que ya acabaron, que se graduaron de papás, o sea, que fue un éxito, porque al final el que nuestros hijos vuelen significa que hicimos muchas cosas bien y que se queden. Eso es así como de que en la misma naturaleza los mismos leones corren a los leoncitos, en la naturaleza los pajaritos no los corren, pero les dejan de dar de comer porque le dicen ya tienes alitas, vete a volar. Entonces claro que como tú dijiste y como es para ella, es muy válido que se sienta así, pero aquí el punto es como que ver esa parte de mi dolor y abrazarla, pero también reconocer todo lo positivo, todas las ganancias, todo lo que hiciste bien para que tu hijo hoy quiera casarse, quiera formar una familia y también, pues como dijiste, ¿verdad? Cultivar, o sea, ahora sí que también es como, se vale mirarnos el ombligo, pero luego levantar la mirada y decir, bueno, ¿quién quiero ser yo ahora? Ya sé quién era la mamá de él, pero ahora puedo ser la mamá acompañante, la suegra, de mi nuera y entonces desde ahí ir forjando las bases para lo que viene, quizá abuelita, ¿verdad? Eso me encanta porque en muchas ocasiones nos conectamos a lo que perdemos, pero también ante una pérdida hay una ganancia. A lo mejor tu hijo se va a casar y te va a dejar la casa sola, vas a tener oportunidad y más libertad de hacer muchas cosas para ti y después van a venir los nietos, entonces conéctate a esa ganancia que la vida te va a regalar y que es como una graduación, como un regalo, como una bendición. Pero fíjate, hay otro caso, Ros. Y aquí tú decías ahorita hace ratito, lo conectamos a todo lo que ha compartido Ros. Hay de pérdidas a pérdidas. Y para alguien, a lo mejor cambiarse de lugar de residencia porque va a un nuevo trabajo es una gran bendición. Pero fíjate, aquí nos escriben y nos dicen, ¿qué hago? Yo me voy a cambiar de trabajo y me voy a tener que ir a Estados Unidos. Pero para mí no es pérdida. Yo me siento muy contento porque me voy a ir a trabajar a Estados Unidos y voy a cumplir mi sueño. Pero para mis hijos sí es una pérdida, porque van a tener que dejar a su escuela y a sus amigos que están en México para ir a otro país completamente diferente en donde no conocen a alguien. ¿Cómo puedo trabajar esa pérdida y cómo los puedo convencer de que estamos a punto de vivir una nueva etapa en nuestras vidas? Yo soy inmensamente feliz por poder cumplir mis sueños, pero mis hijos en este momento no lo son. Es que mira, una cosa no quita la otra, hay que dar espacio a todo. Podemos estar muy tristes por lo que dejamos, pero también podemos estar muy felices por lo que viene. De hecho, ahorita lo que cuenta esta persona me recuerda, ahora sí que si le pudiera dar un recurso, una herramienta, que vea la película Intensamente. Es lo que le pasa a la protagonista. La niña deja su vida en la ciudad donde estaba para irse, creo que se van a San Francisco, algo así, deja el hockey, deja la escuela, deja los amigos, o sea, para una niña de 11 años deja toda su vida y está contenta porque el papá, pues claro, le va a ir mejor a la familia y hay un momento donde está muy triste y la mamá la arropa y ella le quiere decir que está muy triste y la mamá le dice, debemos estar felices por papá. Y es donde empieza pues todo el desastre de la película, ¿verdad? Porque la tristeza trata de salir, pero la alegría es, no, tienes que estar feliz, convéncete de que es lo mejor. Y pues ya vemos todo lo que sucede hasta que al final hay espacio para la tristeza y hay espacio para la alegría y podemos vivir las dos al mismo tiempo. O sea, ahora sí que hay espacio para todo lo que está sucediendo porque esa es nuestra realidad. Oye, ¿y qué le recomiendas a ese papá? O sea, ¿qué hace con los niños? Porque obviamente él se va con las maletas felices, ¿no? Vamos a ganar en dólares, qué padre, toda la vida, bien padre, ¿no? Pero los niños, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo se los explicas? ¿Cómo vivir ese duelo que les está tocando vivir también a ellos de diferente manera a la familia, ¿no? A los adultos. Bueno, primero cada niño lo va a vivir diferente. Entonces es como darle un espacio a cada niño para decir tú qué piensas, tú qué sientes,
Por ejemplo, si se van a cambiar de casa, pueden hacerle una carta a la casa, agradecer cada espacio, Claro. agradecer cada cuarto, permitir que se despidan, o sea, ir haciendo cierres de lo que dejan para luego decirle hola a todo lo que viene. O sea, aunque vayamos a algo bueno o positivo, pues como quiera lo que tuvimos también fue valioso y aparte, pues esto es algo de papá, no es algo mío. Entonces, pero de alguna manera los niños son resilientes y si los niños se les acompaña, no tiene que ser esto algo que los traume, sino una experiencia más en la vida, pues porque a veces así tenemos que cooperar con la familia, ¿verdad? Definitivo. Otro caso, nos está hablando también una chica, no menciono sus nombres por mantenerles el anonimato, nos dice, ¿sabes una cosa? Yo me divorcié, pero no porque yo quisiera, sino porque mi esposo tomó la decisión. He querido ver la vida de una manera positiva, pero no del todo. Me he sanado de este divorcio que yo no quería que sucediera. ¿De qué manera puedo sanar esta pérdida? Pues yo creo que sí le recomendaría que lo trabajara terapéuticamente, Sí, ¿verdad? Porque dicen que el dolor permanece hasta el momento en que nosotros aceptamos nuestra realidad. Entonces, de alguna manera como que alcanzo a escuchar que ella no lo acepta, no quería, y dicen por ahí que cuando nos peleamos con la realidad nada más perdemos el 100% de las veces. Entonces hay que dar espacio a las emociones, hay que dar espacio a ese dolor, no lo tiene que hacer sola, y entonces hay veces que uno ya como que está como en los videojuegos que estás bloqueado, y a veces, pues, ¿por qué no? Podemos invitar a alguien que nos acompañe, que nos refleje a lo mejor cosas que no estamos viendo, o que nos acompañe a cuestionar, que nos haga buenas preguntas para que nos demos buenas respuestas, y eso sería mi recomendación. Y hay mucha gente que está cerrada completamente a recibir ayuda terapéutica. Déjenme les digo mi frase bien trillada, pero se las voy a volver a decir. No vamos al terapeuta las personas que tengamos problemas. Vamos quienes queremos solucionarlas y cambiar la página. La vida es maravillosa y tenemos, miren, gracias a Dios y Dios nos permite muchos capítulos que escribir, muchos. ¿Qué necesitamos para escribir esos capítulos? ¿Tú quieres escribe y escribe en la misma hoja? No, hay que escribir nuestra historia y entre más páginas muchísimo mejor, qué padre. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la página, agarrar la pluma y agarrar correntía y escribir. Y me preguntan, oye, este dolor que siento ante la pérdida, ¿alguna vez se me va a quitar? ¿Alguna vez voy a volver a ser feliz? Como hemos hablado, hay dolores a dolores, y yo lo que he aprendido, sobre todo con mis consultantes, que son los mejores libros que pueden haber, un libro vivo, el vacío que deja, sobre todo la muerte de un ser amado o de alguien que fue muy importante para nosotros y se fue quizá de nuestras vidas porque así lo decidió en una separación, ese dolor siempre va a estar presente. De alguna manera va a haber aniversarios, va a haber fechas importantes donde ese dolor va a emerger. Aquí lo importante es que el dolor primero cuando fue la pérdida es como cuando un tsunami viene y arrasa con todo. Y después cada vez, luego ya del mar regresa y es ahí donde empezamos nuestro proceso de duelo. Luego con el tiempo vuelven a crecer las plantitas, se vuelve a levantar la ciudad o el pueblito, la playa, lo que sea. Pero de vez en cuando vienen olas fuertes y esas olas fuertes nos vuelven a recordar como eso que vivimos alguna vez, pero ya no van a ser ni del mismo tamaño de altas como el tsunami, ni con la misma intensidad, ni con la misma frecuencia. Entonces, sí puede regresar, pero de alguna manera si nosotros hemos trabajado nuestro proceso de duelo, vamos a poder con eso porque estamos preparados para la vida, porque nada de lo que nos compone no es humano, y mientras sea humano nosotros tenemos la capacidad. Por eso a veces si sentimos que no podemos buscar acompañamiento, podemos buscar ayuda terapéutica para tener las herramientas para que cuando venga esa situación nosotros podamos en la medida de lo posible regularnos, ¿verdad? Y también hacia tu pregunta o hacia la pregunta de las personas, si pueden volver a ser felices, sí, solo que no va a ser la misma felicidad de antes. Es una felicidad que sabe diferente, es una felicidad más madura, más consciente,
de alguna manera hasta a veces un poquito agridulce porque ya no está lo de antes, pero sí se puede volver a ser feliz, pero como te digo, una felicidad más consciente. Oye, si habláramos del proceso del duelo, que al final llegamos a una meta, la meta ante una pérdida, ante la oportunidad que tenemos de experimentar el duelo, la parte final en donde podremos decir, oye, ya pasé el duelo, ¿es la aceptación, Ros? Mira, la aceptación se dice que es un punto de partida. O sea, y muchas veces se compara con la resignación. La resignación es un punto de llegada, es como si, no, pues ya ni modo, ya me pasó, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero ahí es como que ahí nos quedamos atorados. Y la aceptación es decir, sí perdí esto ya no está, esta es mi realidad. Entonces, realmente en la aceptación empieza el trabajo y es un trabajo para siempre. O sea, no es como que, ay, ya llegué, porque a veces hay personas que dicen, oye, ya llevo como 6 meses y ya hablo y no lloro, y de repente ves una película y dices tú, ay, entonces no lo he superado. No, no es que no lo haya superado. De hecho, las pérdidas no se superan, no es como que las brincas. Las pérdidas se integran. Las pérdidas se acomodan en nuestra vida, les damos un lugar. Y entonces de repente puede volver a venir ese dolor, pero no significa que no lo hayas integrado, significa que pues entre más amó uno a alguien, pues obviamente de ese tamaño va a ser el extrañarlos, ¿verdad? Y hay una pregunta sensacional que es, cuando nosotros vivimos pérdidas, esas pérdidas, independientemente de cuál sea esa pérdida, que ya hemos hablado que existen diferentes pérdidas, se queda un vacío. Dentro de nosotros, en algún espacio de nuestro cuerpo, vamos a sentir un vacío. Y a lo mejor yo te pregunto a ti, viviste una pérdida, ¿en dónde sientes ese vacío? Por ejemplo, me conecto yo, una pérdida que yo a lo mejor he tenido. ¿Dónde me queda esa pérdida? Aquí. Yo la siento aquí, esa pérdida. ¿De qué pérdida me estoy conectando? A lo mejor perdí a una mascota. Perdí a mi perrito Lucas, que para mí era muy importante, y siento esa pérdida aquí. ¿Tú, Rosa, has vivido una pérdida? Uy, pues sí, muchas. Por ejemplo, si te digo, ¿en qué parte del cuerpo sientes esa pérdida? ¿Dónde la sientes? Pues aquí, sobre todo. Yo también, yo también. Sí. Entonces a ustedes también les pregunto, ¿han vivido una pérdida? ¿En qué parte del cuerpo sentimos esa pérdida? ¿En dónde te conectas? Y queda como un espacio vacío. Y yo lo que le quiero preguntar a Ros, que es una súper tanatóloga, una súper terapeuta, ¿cómo lleno ese vacío, Ros? ¿Cómo llenamos ese vacío que a lo mejor podemos sentir por esa pérdida? Mira, a veces quisiéramos como que tener una solución, una respuesta para quitarnos el dolor, pero fíjate, el dolor, el vacío, la incomodidad, la incertidumbre son cosas muy incómodas y muchas veces pues nos la pasamos. De hecho, hoy en día hay un chorro de cosas que buscamos para evadirnos, desde medicamentos, desde redes, no sé, lo que tú quieras nos puede servir para distraernos. Pero fíjate, una vez escuché un maestro que hablaba de la importancia de que las personas, por ejemplo, que viven con diabetes, se revisen muy bien sus pies. Constantemente tienen que estarse revisando sus pies porque las personas que ya viven con pie diabético, cualquier, a lo mejor un arañazo que nos hacemos tú y yo, una uñita enterrada, a lo mejor a ti y a mí nomás se nos va a hinchar, sí, o inflamar y va a ser muy incómodo, pero para ellos no van a sentir el dolor. Entonces, el dolor nos avisa de que hay que hacer algo con eso. Entonces, el dolor es positivo, pero hoy en día estamos con una japicracia donde queremos sacar el dolor a toda costa de nuestra existencia. Entonces, el dolor tiene un sentido, por eso hay que darle voz a ese dolor. Entonces, de alguna manera, yo creo que ese vacío no es que lo tengamos que llenar, es más bien otra vez saber que está ahí, pero fíjate, lo que va a suceder es que imagínate que este vacío lo tenemos aquí, entonces lo que va a suceder es que nos van a seguir, si nos quedamos en la vida, nos van a seguir pasando más cosas, entonces vamos a hacer más que ese dolor, vamos a hacer más que ese vacío, pero por eso tenemos que seguir trabajando en eso, para que ese vacío siempre va a estar del mismo tamaño, pero yo voy a crecer alrededor de todo ese dolor y de toda esa pena que yo tengo. Entonces, pues es seguir en la vida, seguir encontrando sentido, seguir trascendiendo y pues como dice Víctor Frank, o sea, tener esa filosofía de decir sí a la vida a pesar de todo. Me encantó. Con eso cerramos, Ros. Hay que decirle sí a la vida a pesar de todo. Y a pesar de tener esos vacíos, como dice Ros, siempre va a haber algo ahí que se pueda aprender.
Hay que apostar a eso, decirle sí a la vida de Víctor Frank, Así es. ¿verdad? Oye, mil gracias, Ros, por haber estado con nosotros. ¿Cómo te encuentran en tus redes? Me encuentran como Ros Castro-terapeuta en Instagram y como Ros Castro terapeuta, tanatología y logoterapia en Facebook. Oye, hay una frase hermosísima que me están pasando ahorita que dice, la pérdida no borra los recuerdos, solo nos muestra lo valioso que fue lo que se perdió. Otro ¿Verdad? regalo más. Otro regalo más. Mil gracias, Ros, por haber estado con nosotros, de verdad. Un gusto, Moni. Mil gracias. Y a ustedes, muchas gracias por ser parte de la familia de Una Vida Mejor. Acuérdense, todos en algún momento vamos a sentir esa pérdida, vamos a poder sentir ese dolor, ese sufrimiento, esa culpabilidad. Pero como dice Víctor Frank, hay que decirle sí a la vida a pesar de todo. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga y hasta el próximo martes. Los Nogales Restaurante. Dr. César Villarreal, dermatólogo. Sky Medic. Presentaron.